8:36 de la mañana de este día martes 17 de octubre. Es turno del panel de conversación, de análisis de actualidad y contingencia. Saludamos a nuestros invitados e invitadas. En primer lugar, quien está vía remota, Carlos del Valle, doctor en comunicación, académico también de la Universidad de la Frontera. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. No te escuchamos, Carlos. ¿Se escucha bien ahí? Ahora ¿no? sí, ¿Sí? perfectamente. Ahora sí. Buen día, muchas gracias. Buen día. Y saludamos también a Sofía Brito, poeta, feminista, egresada de Derecho de la Universidad de Chile. Sofía, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Montserrat. Muy feliz de estar acá, presencialmente además. Sí, pues así es. Bueno, Carlos le queda un poquito lejos la radio para llegar acá, no alcanzaba a llegar. Bueno, hartas cosas que conversar. Está el proceso constitucional, está el tema legislativo, algunos dicen la sequía legislativa del gobierno, todo un poco supeditado también a lo que pase en el Consejo Constitucional. Hoy día se van a conformar la comisión mixta, ¿no? Ya en la última fase del proceso, pero quiero partir aprovechando lo que planteaba nuestro último invitado, el director de Amnistía Chile acá en la radio, de partir analizando justamente lo que va a ocurrir mañana, ¿no? Que es esta conmemoración del 18 de octubre, 4 años. Ayer lo conversábamos, que bueno, han sido 4 años donde han pasado muchas cosas, pero a su vez no ha pasado nada, ¿no? En términos sociales, de calidad de vida, de las demandas que motivaron a muchas personas, incluso sin alguna adscripción a algún partido político, alguna ideología política, ¿no? Eso no está resuelto. ¿Cómo ves eso, Sofía? Esta, además, relectura que se hace año a año del estallido social, esta interpretación. Rodrigo Bustos decía algo que me parece bien interesante y triste a la vez, ¿no? Él decía, el negacionismo no solo se produjo respecto de los 50 años, sino que también respecto del estallido social. Y es algo un poco absurdo porque es una cuestión bien reciente, 4 años. Y él decía, bueno, hay gente que todavía no, o no que todavía, sino que a esta altura niega que existieron violaciones a los derechos humanos, ¿no? O que tuvieron el alcance que efectivamente tuvieron y que constan en varios informes, uno de ellos de Amnistía, por cierto. Sofía, te cedo la palabra. Sí, bueno, 4 años ya. Es bien impresionante también, claro, la relectura que se ha hecho este tiempo, justamente a partir de los 50 años de lo que significa que 4 personas que vivieron, digamos, traumas oculares hayan decidido terminar con su vida, por ejemplo, ¿no? Jorge Salvo fue la última persona que en junio de este año se suicidó por la impunidad del Estado, por la falta de responsabilidad también que ha significado las violaciones de los derechos humanos de hace 4 años. Y esta reactivación de este discurso de seguridad nacional, que es un discurso también muy propio de la dictadura. A mí me parece sobre todo preocupante que de los sectores del progresismo y la izquierda también haya una necesidad un poco de desmarcarse del octubrismo, ¿no? O sea, creo que nuestra tarea hoy día es trabajar sobre esas demandas, reivindicar esas demandas y también dar responsabilidad, digamos, otorgar responsabilidad frente a las violaciones de derechos humanos. O sea, la impunidad es una cuestión que se ha consagrado como modo de operación de nuestros órganos jurisdiccionales últimamente, ¿no? O sea, digamos, en estos 50 años. Entonces, por ahí creo que este octubre, digamos, este 18 de octubre, que además está en un nuevo proceso constituyente, debiese ser una fecha para preguntarnos justamente por qué no ha pasado nada, por qué estamos sumidos en esta sequía legislativa, en esta imposibilidad de hacer cambios y poder contrarrestar en ese sentido los discursos que apuestan porque los cambios vayan por mayor seguridad individual, por la expulsión de los migrantes, por menor capacidad del Estado de otorgar garantías de derechos sociales. Porque justamente, o sea, no hay que olvidar la frase de Cecilia Morel en el estallido social, ¿no? O sea, pasamos de que dijeran que hay que acabar con los privilegios o ceder privilegios, dando cuenta de las diferencias de clase que expresó el estallido social, a esta situación en la cual estamos a punto de, digamos,
poder ser aprobada una constitución en la cual no se tienen que pagar contribuciones en las viviendas. Entonces, todo lo que tiene que ver con la colectividad de la revuelta social, a mí me parece que ha entrado en tensión, cuando en realidad la revuelta social lo que hizo fue justamente poner en tensión esa meritocracia, ese individualismo, esos valores del neoliberalismo que de alguna manera no han dado resultado como forma de organizarnos socialmente. Entonces creo que por ahí no tenemos que ceder a esos discursos. Creo que esa es nuestra tarea ahora. Sí, Carlos, bueno, parece que se tiende a echar la basura debajo de la alfombra y ocultar un poco lo que plantea Sofía, ¿no? Las razones que llevaron a una mayoría de ciudadanos y ciudadanas a lo largo del país. Si recordamos lo que ocurrió, por ejemplo, el 25 de octubre, 1 millón, creo que desde la Intendencia se calculó 1.200.000, pueden haber sido muchos más, y sin contar lo que ocurrió en regiones. No era algo que tuviera que ver con agendas de partidos políticos, insisto, pero todo eso quedó totalmente relegado en función de distintas elecciones que además marcan un momento determinado, ¿no? No es que la gente ya no quiera, porque un poco esa es la lectura que se hace, ¿no? No quiera tener más derechos sociales, una cierta equidad en términos, por ejemplo, salarial, que se reparta mejor la torta, ¿no? Parte de las demandas que había también en ese momento, y estamos hablando de cosas muy distintas ahora, lo decía Rodrigo, el tema de la reforma de Carabineros ya no existe, nadie habla de eso, ni siquiera desde el gobierno, se conformó una comisión asesora donde le integra también Amnistía y eso quedó ahí totalmente en el congelador. Se habla de, yo escuchaba el fin de semana el senador Macaya decía, bueno, el caso de corrupción a propósito de democracia había más grande de los últimos años y bueno, nos olvidamos de lo que pasó con Carabineros, ¿no? Entre otras cosas. Con esta mirada muy cortoplacista, de que todo se olvida rápido. ¿Cómo analizas eso también desde el punto de vista de tu área de experticia, que es las comunicaciones? Bien, yo creo que lo que está en disputa, digamos, además de cierta onomástica, ¿no? O cierta efemérides de pronto en relación a los eventos, ¿no? A esas fechas que de pronto resulta muy fácil olvidar. Yo creo que lo que está en disputa es también el sentido de lo que significan, digamos, ambos eventos, ¿no? Estamos hablando de hace 50 años y hace 4 años, porque justamente como ustedes planteaban, la cuestión es por qué se producen esos eventos, digamos, cuáles son de alguna manera los valores que están a la base de ese movimiento, ¿no? De ese gran movimiento que hubo en octubre, ¿cierto? El 19. Eso también se tiende a olvidar, digamos, o sea, olvidemos la fecha, olvidemos, digamos, ese hito y olvidemos también lo que lo movió. Y yo creo que en el trasfondo está eso, ¿no? O sea, que todos aquellos elementos, aquellos valores que estaban promoviendo y que movilizaron a la sociedad son los que se quieren encubrir, digamos. Yo creo que esa es la cuestión de fondo, más allá de, naturalmente, de ciertas fechas. Yo creo que lo que está en tensión hoy día es justamente cómo en nuestra sociedad hemos sido capaces de hacer una inversión casi completa, digamos, de lo que fue en un momento, ¿cierto?, lo que movilizó a la gente. O sea, a 4 años la cuestión es, no solo no se ha avanzado en esos temas que la gente planteaba legítimamente, sino que además se ha producido una regresión, digamos, sobre esos temas, porque estamos justamente en el otro lado, en este minuto, planteándonos sobre esas mismas cuestiones, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un asunto donde ha habido un extravío, yo creo que en varios sectores de la sociedad, ¿no? O sea, me refiero con sectores, digamos, sobre todo a los organizados, partidos políticos, en fin, ¿no? De no preocuparse de mantener el significado, el sentido de todo eso que se planteó en un momento determinado que movilizó a la gente. Eso yo hoy día veo que se ha perdido también, incluso de la agenda política, ¿no? Incluso de la agenda política. Entonces eso también es bastante lamentable, ¿no? Y la disputa que vamos a tener ahora va a ser sobre todo por estos nuevos principios, valores, digamos, que está reflotando, que son los antiguos, por cierto, la nueva propuesta constitucional. Sí, ya vamos a hablar de eso, pero antes, Sofía, a propósito de lo que dice Carlos,
¿Crees que hay una suerte de derrota cultural del mundo progresista, de la izquierda, que levanta todas estas banderas, ¿no? de la solidaridad? Porque ya hablar de eso, por ejemplo, hablar de solidaridad en pensiones, casi estar fumando opio, ¿no? En este momento. ¿Cómo ves eso a la luz de lo que pasó en el estallido social? Porque hubo una interpretación de que la mayoría del país, lo voy a decir en términos muy burdos y simples, ¿no? Era de izquierda. Y eso de alguna manera se reafirmó con elecciones que hubo, muchas de ellas también en rechazo al gobierno de Sebastián Piñera, pero ahora todos hacemos la lectura de que, o hacen la lectura de que Chile es más de derecha, más conservador, este relato que decías tú de la seguridad pública. ¿Cómo entender eso, no? Porque yo no creo que la gente vaya cambiando de opinión cada un año, que es el promedio de cada cuánto hay elecciones en Chile últimamente. Bueno, es que claro, hemos tenido una cantidad de elecciones bastante importante también. O sea, se ha hablado también justamente por eso de la fatiga constitucional, ¿no? De la sensación de que en verdad ya no importa realmente lo que pase en el Estado, lo que pase en las instituciones, porque justamente se siente este discurso de que la vida sigue igual. O sea, igual me tengo que levantar temprano en la mañana, tengo que buscar pega, puedo perder la pega, las cosas están cada vez más caras, hay una crisis de vivienda brutal, etcétera, ¿no? Y ahí yo creo que hay dos elementos importantes. Uno que tiene que ver con que nuestro sistema político actualmente está tan extraño que gana la derecha y le conviene a la izquierda, gana a la izquierda y le conviene a la derecha. Pareciera ser que las ideas, justamente en el campo cultural, avanzan cuando estamos en un gobierno contrario. Y eso justamente es una de las cuestiones que tenía que modificarse también en el proceso constituyente, ¿no? Cómo avanzamos un sistema político que permita mayor colaboración y menos esta situación de que en realidad es una competencia porque el gobierno contrario tenga menos legitimidad, ¿no? Pero efectivamente está pasando eso, ¿no? O sea, la revuelta social y el mayo feminista fue en el gobierno de Piñera, y ahora en el gobierno de Boric tenemos un consejo constitucional compuesto principalmente por el Partido Republicano. Entonces es bien extraño eso también para los procesos constituyentes, porque en general los procesos constituyentes también requieren poderes ejecutivos que estén acompañando el proceso, ¿no? Y, por ejemplo, partimos el proceso constituyente anterior con el gobierno de Piñera y ya sabemos lo que eso significó, ¿no? De que ni siquiera estuviera listo el mismo excongreso para poder empezar a trabajar. Y por otro lado, creo que la derrota nos ha pegado muy fuerte, la derrota del 4 de septiembre a las organizaciones sociales y populares, a los movimientos sociales en general, a los partidos políticos de izquierda y progresistas. Creo que hay una sensación muy extraña de que efectivamente las ideas de la derecha parecen estar triunfando, cuando la verdad es que, claro, obviamente son soluciones cortoplacistas, ¿no? O sea, porque decir, bueno, vamos a expulsar a todos los migrantes ante la crisis que tenemos ahora, uno dice, bueno, es una solución, al menos me están ofreciendo una solución. Y parecerá ser que del otro lado no tenemos esa discusión, ¿no? Hay discusiones que no hemos dado, hay discusiones que no se han planteado en cómo se trabaja una crisis migratoria, cómo se trabaja una crisis de vivienda, que es una de las más grandes que tenemos desde los años 80, y cómo también, por ejemplo, con lo que pasa con el caso Convenios, esas situaciones, que son situaciones, claro, de casos de corrupción, que bueno, obviamente que estoy de acuerdo con que no es el mayor caso de corrupción porque nos estamos olvidando de SQM, Carabineros, etcétera, pero cómo esos casos de corrupción también son una oportunidad para pensar cómo opera el Estado hoy día, ¿no? O sea, cómo este modelo de licitaciones, de externalización, de subcontratación, en la práctica también genera caldos de cultivo para la corrupción. Entonces, me parece que lo que nos tiene entrampado es el no profundizar en la agenda de la derecha, ¿no? En que cuando la derecha te dice, bueno, la seguridad nacional es lo más importante, decir, bueno, pero ¿qué seguridad? ¿Por qué es la seguridad individual y no la seguridad social, justamente, ¿no? Que ha sido el foco que han puesto los movimientos sociales durante, bueno, todas estas décadas. Entonces, creo que ahí nos pegó muy fuerte emocionalmente, o sea, nos pegó muy fuerte como para poder decir, bueno, hay que seguir en las calles, hay que seguir organizándose. Evidentemente sigue existiendo esa levadura dentro de los tejidos sociales, o sea, siguen existiendo asambleas territoriales, siguen existiendo organizaciones, pero una articulación que permita irrumpir en el espacio público, en la opinión pública, sabiendo que los medios de comunicación tradicionales además los tienen ellos mismos de la derecha,
es lo que hoy día yo creo que nos tiene como, o sea, lo que hoy día es nuestro desafío, volver a tomar esa iniciativa, que está un poco como, yo creo que también como una situación un poco de vergüenza de la derrota del año pasado. Cuando en realidad, si uno lo piensa bien, bueno, era una posibilidad, ¿no? O sea, ganar o perder el proceso constituyente no es como el todo o nada, sino que la disputa tiene que continuar. Y para que continúe tenemos que salir de ese estado de letargo en el que creo que estamos actualmente. Sí, bueno, y Sofía, Carlos, el hecho de tener elecciones todos los años y tan seguido tampoco favorece mucho este proceso de reflexión de los partidos, ¿no? Porque están más concentrados en hacer las alianzas electorales, lo que está bien, ¿no? Es muy importante desde el punto de vista estratégico, pero esa otra parte queda relegada a un segundo plano. Los quiero llevar al tema constitucional, que está todo estrechamente ligado a lo que estamos conversando, porque no hubo acuerdo, esa ha sido la tónica en el Consejo, también en la comisión experta, a diferencia de lo que fue en la primera etapa, y todos los temas polémicos, controversiales, van a pasar a una comisión mixta. Estoy hablando de la exención de contribuciones, de la paridad, de la expulsión de migrantes que mencionaba Sofía, entre otras varias normas. Republicanos ya había anunciado que iba, por ejemplo, a reponer el tema de la exención de contribuciones, que ha sido tan resistida por los alcaldes, incluyendo la alcaldesa Evelyn Matei. Ahí va a ser interesante también el pronunciamiento de ella. Carlos, ¿cuál es tu análisis en general de esta última etapa del proceso? Quedan poquitos días, quedan poco menos de 3 semanas ya para que este texto esté listo. 7 de Y ya, noviembre. así es, y ya varias fuerzas políticas, incluso consejeros ayer, comisionados expertos, están tomando posición. Lo hizo, creo que fue Ligüen Antileo, que adelantó su voto en contra, lo hizo Natalia González de la UDI y lo hizo Alejandra Kraus de la Democracia Cristiana. González de la UDI por el a favor y Alejandra Kraus por el en contra. Algo que todos preveíamos de todas maneras. Carlos, ¿cómo estás viendo el avance de esta última fase ya del proceso? Bueno, yo creo que ahí hay una responsabilidad tremenda de los sectores políticos, digamos, en un sentido amplio, eh, porque hemos pasado, digamos, de una propuesta constitucional a la contraria, digamos, a eso, y vamos a someter a la sociedad, digamos, a tener que decidir sobre justamente lo inverso completamente a lo que se había propuesto antes. Entonces hay una cuestión un poco esquizoide desde el punto de vista social. O sea, imagínense lo que es para la gente tener que ahora ir a votar sobre un documento que es todo lo contrario a lo que planteaba el anterior. O sea, todo lo que eran valores en uno ahora, ¿cierto?, se transforma en el fondo en cuestiones negativas, digamos. Entonces yo no sé si la gente, me pregunto, lo que quería era esa polarización absoluta de la propuesta, o en realidad la gente lo que quería era algunos matices, y que los sectores políticos no han sido capaces de expresar, digamos, de representar, porque en el fondo lo que yo siento que los sectores políticos se están representando a sí mismos, y los procesos sociales, la misma revuelta, ¿cierto?, y otros que había habido de antes también, ¿no? Habían mostrado la crisis que había de representación del mundo político. Y entonces hoy día ese mismo mundo político, digamos, es el que está trabajando en pos, digamos, de esta propuesta, y con las mismas discusiones políticas de siempre, ¿no? Entonces, imagínense, digamos, lo que ustedes planteaban recién también. O sea, vamos a tener gente que ya vota en contra de algo que se está elaborando. O sea, va a salir absolutamente rechazado probablemente. Lo que queda por ver, a mi juicio, es cuál va a ser el rol de los medios de comunicación, o cuál está siendo el rol de los medios de comunicación, que para el proceso anterior, a mi juicio, fue muy, muy, digamos, decisivo, y probablemente ahora también. La cuestión es si los medios de comunicación, sobre todo hegemónicos, ¿no?, sobre todo de cierto sector político, ideológico, van en pos, digamos, de un apruebo. Vamos a ver qué tanto poder tienen, digamos, en la opinión pública, ¿no? Mi impresión es que es Sí. bastante la incidencia que pueden tener.
Es importante lo que dice Carlos, también lo hemos comentado acá en la radio, porque se ha visto, o sea, y yo creo que es totalmente legítimo que eso exista. Lo que ahí uno podría cuestionar es que no exista mayor diversidad, ¿no? Que un medio, que un diario tenga portadas donde se resalta lo positivo del texto, creo que es totalmente legítimo y nadie podría cuestionarlo, es parte de la libertad también que existe, pero no existe nada para contrarrestarlo y ahí la ciudadanía no queda completamente informada, ¿no? Que es el problema que hay. Y lo otro que decía Carlos, interesante, porque las encuestas empezaron a mostrar un rechazo a este texto, pero no al texto, sino que al proceso, desde de manera muy incipiente. Cuando ya estaba, por ejemplo, el texto de la comisión experta, también había una manifestación muy grande de rechazo, que es un texto que podríamos decir un término medio entre lo uno y lo otro, ¿no? Pero aún así había rechazo. Da la impresión que es al proceso o que hay un cansancio constitucional. ¿Cómo analizas tú eso, Sofía? Sí, bueno, es que efectivamente hay una fatiga constitucional, la sensación de que la Constitución no va a resolver nada realmente, ¿no? O sea, cuando se abrió la demanda por la Asamblea Constituyente en la revuelta, que es una demanda histórica en realidad, ¿no? O sea, se retoma un poco en ese proceso desde las múltiples demandas, fue un momento muy lindo en el sentido de poder empezar a mirar la Constitución y qué es lo que es la Constitución. Y veíamos a gente en el metro leyendo la Constitución del 80, queriendo muy interesada en los talleres, muy interesada en poder conversar sobre cuáles son las implicancias del modelo económico que tenemos. Un espacio muy colectivo, ¿no? Un espacio de mucha discusión y debate público. Y no solamente, claro, en los medios de comunicación, ¿no? Sino que también en el resto de los espacios. Había espacio para la discusión. Y lo que fue pasando, bueno, obviamente con la pandemia, es que la precarización de la vida se ha ido profundizando aún más, ¿no? Entonces la sensación de que en realidad nada de lo que haga el Estado, nada que hagan los políticos que queda de estos años, con múltiples elecciones como ya hemos hablado, es muy fuerte, es muy potente, ¿no? Entonces creo que por ahí también pasa la necesidad de salir desde nuestro sector del letargo de lo que significa también el proceso constitucional. Porque las alarmas de que el a favor pueda ir ganando oposición también son potentes, ¿no? O sea, si es que existe por eso decía lo anterior, por ejemplo, en el caso de los migrantes, ¿no? Si existe una propaganda que dice, bueno, esto es una solución inmediata al problema, uno va a decir, bueno, igual quizás es una solución, al menos me están ofreciendo algo. Pero lo que teníamos con el respecto a la campaña del proceso anterior era una constante campaña de terror, ¿no? O sea, una constante campaña de me van a quitar mi casa. A mí me tocó hacer mucha campaña en el norte, en Tocopilla, en Mejillones, y la gente llegaba a preguntarnos, nos decía como, ¿pero es verdad que Evo Morales va a ser dueño del país? Así como va a ser dueño del norte y van a venir los bolivianos a vivir en nuestra casa. Entonces, una sensación de invasión incluso, como que sentía la gente como de me van a quitar todo, me van a quitar hasta mi ropa, que fue muy potenciada por los medios de comunicación y que ahora, por ejemplo, no sé, o sea, los expertos no querían llegar a una comisión mixta, o sea, querían hacer un proceso ordenado en que esas situaciones no ocurrieran. Entonces, se ha ido desordenando el proceso, pero los medios de comunicación siguen igual impulsando el texto, ¿no? Y vemos justamente que no solamente dentro de los mismos consejeros se han empezado a manifestar a favor, sino que incluso el expresidente Piñera, que ha revivido también como figura política en el marco de la discusión de los 50 años, ¿no? Diciendo que, básicamente justificando el golpe de Estado en base a lo que ocurrió en la Unidad Popular. Entonces ahí me parece que tenemos una tarea muy grande de qué es lo que se va a hacer con respecto a la campaña en contra de parte de los sectores progresistas. Claro, por ejemplo, Alejandra Krauss es de la democracia cristiana, o sea, experta designada por la democracia cristiana y ya se manifestó en contra. ¿Cómo vamos a articular esa fuerza para que efectivamente, en caso de que gane el en contra, tampoco sean los mismos republicanos los que capitalicen esa derrota de este proceso? Porque ya tenemos una Teresa Marinovich que también se posicionó en contra, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío muy grande de justamente de seguir con esa disputa cultural. ¿Qué es lo que significa rechazar un texto como este que profundiza aún más el neoliberalismo y el conservadurismo que tiene la Constitución del 80, para que efectivamente no sea como, bueno, quedémonos entonces con la Constitución del 80, ¿no? O sea, como ya con dos procesos rechazados, entonces la respuesta de la ciudadanía, que va a ser la lectura probablemente de republicano, es que la Constitución del 80 es lo que es realmente legítimo. Y ahí no puede cerrarse el proceso, o sea, el momento constituyente en el que hemos estado, no puede cerrarse con que volvemos donde mismo, po. O sea, yo creo que ese es nuestro desafío, ¿no? No terminar con la misma Constitución igual.
Bueno, a propósito de lo que dice Sofía, lo que fue el primer proceso, hay que recordar lo que ocurrió también con los cabildos, ¿no? Con estos encuentros locales autoconvocados por la expresidenta Bachelet, que se tradujo en un proyecto también de constitución y donde toda la ciudadanía, yo personalmente también participé, hicimos el ejercicio de pensar el país, ¿no? De lo que queremos, lo que anhelamos como sociedad. Y eso fue hace hartos años. Entonces después viene 2015, el estallido. 2016. Así es, 2015-2016. Después viene el estallido, viene este primer proceso constituyente, ahora un segundo. Entonces, efectivamente, el cansancio está. Para nosotros también acá, desde la radio que hemos cubierto y seguido esto, también es bien cansador, pero no deja de ser algo que está pendiente ahí, ¿no? Bueno, les propongo seguir hablando de este tema que da para mucho y tiene también una arista electoral, presidencial. Uno dice, estas discusiones de largo plazo no debieran estar teñidas por cuestiones de corto plazo, ¿no? Por lo que ocurre en el Congreso, por la carrera presidencial, pero lamentablemente eso es así. Y les propongo que sigamos conversando de este tema a la vuelta de la pausa, porque son las 9:02, así que nos vamos a un breve corte y volvemos en unos minutos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta este próximo sábado 21 de octubre a las 19:30 horas a Pedro Córdoba, uno de los exponentes del flamenco más reconocidos de la actualidad. Este artista se destaca por ser intérprete y haber colaborado en diversas compañías con destacados bailadores y coreógrafos de la escena flamenca. Ha hecho colaboraciones tanto con guitarristas como Diego del Morado y Antonio Rey y ha compartido escenario con artistas de la talla de Enrique Morente, Joaquín Grillo, Chicuelo y Javier Latorre. Se ha presentado en varios y prestigiosos festivales con sus propios espectáculos de flamenco y su baile destaca por su musicalidad, sentido del ritmo y una estética moderna que lo diferencia de sus pares. Los dejamos cordialmente invitados para este sábado 21 de octubre a las 19:30 horas a disfrutar la música y el talento del bailador Pedro Córdoba en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia. Entradas a la venta en tablaoenciclo@gmail.com. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Con 6 de la mañana regresamos a esta primera edición de Radio Análisis en el panel de conversación con Carlos del Valle y con Sofía Brito. Carlos, seguíamos hablando del proceso constitucional, ya estamos en tierra derecha, falta poquito también para que empiece la campaña y justamente eso les quiero proponer, analizar, conversar, porque esta campaña va a estar teñida de colores electorales, ¿no? Las elecciones del próximo año, que son muy importantes. Hasta ahora siempre el que gana la municipal gana la presidencial, ¿no? Eso es una ley en nuestro país, pero sabemos que esas cosas también pueden cambiar. Pero, ¿cómo ves el tema de la campaña, del a favor, del en contra? Ya se han estado mostrando las posiciones, uno puede ver cierta tendencia, por ejemplo, en algunos medios de comunicación, ya todos han manifestado más o menos su postura. Falta el oficialismo, pero ya sabemos por dónde se va a inclinar. ¿Cómo ves la campaña del a favor, del en contra? Y si es que tienes algún comentario respecto del proceso anterior. Lo hablábamos en la pausa con Sofía, las comparaciones siempre tienden a ser un poco odiosas, ¿no? Pero en este caso son bien evidentes las comparaciones respecto de cómo se ha abordado mediáticamente, ¿no? También el tema constitucional. Bueno, lo que sucede en un país donde los niveles de concentración de los medios están alta, ¿no? y además históricamente alta, yo diría que la desinformación suele imponerse por sobre la información. Entonces uno podría esperar que en este caso, como en el anterior, lo que resulte, digamos, como grandes ideas, fuerza, digamos, que inclinen un poco la balanza hacia un lado y otro, no sean precisamente lo que esté en el trasfondo, sino que más bien aquellas cuestiones que se desee relevar, que normalmente no son parte incluso de lo que se propone. O sea, Sofía plantea hace un rato lo que pasó en el anterior proceso respecto de lo que se decía y lo que la gente pensaba que iba a significar aprobar esa propuesta constitucional. Yo creo que hoy día también podríamos ver un escenario donde ese apruebo o rechazo pase por cuestiones que en realidad ni siquiera estén en el fondo de la propuesta, sino que sean más bien cuestiones que se quieren plantear para simplemente inclinar la balanza. Yo veo, avisoro una campaña muy centrada en la desinformación, de nuevo. Por lo tanto, eso va a tener una incidencia, no me cabe duda. Lo que está siempre en discusión ahí, incluso en lo teórico y en lo práctico, es si esa incidencia mediática es suficiente por sí sola para lograr un resultado, digamos. O sea, en el proceso anterior fue una variable relevante, sin lugar a dudas, pero no fue la única variable. Hoy día va a ser una variable también significativa, ese discurso, digamos, de los medios altamente concentrados, pero también va a haber otras variables, ¿no? Y lo que comentaba recién sobre las elecciones, digamos, lo que se viene, esa variable electoral, digamos, más de corto plazo, también va a estar incidiendo, porque los partidos, ¿cierto?, van a querer también adjudicarse de alguna manera este resultado respecto de lo que viene después. Y eso va a ser complejo, por lo que veníamos conversando, porque claro, vamos a tener una situación donde parece que lo menos malo es que se mantenga la Constitución vigente, digamos. Entonces es un escenario para la izquierda, digamos, para la centroizquierda un poco complejo, digamos, de gestionar de cara a elecciones luego tanto municipales como presidenciales, pero es probable que ese sea un escenario menos malo según lo que va saliendo ya, digamos, en lo que va a ser esta propuesta, ¿no?, constitucional ya definitiva. No creo que haya grandes cambios de fondo como para que sea una propuesta tan diferente que uno pueda, digamos, cambiar la opinión o la impresión que tenga. Difícil eso. Una especie de rechazo para reformar. O sea, bueno, que era la campaña anterior.
Y que claro, ¿no? Se puede elegir como una alternativa, por ejemplo, con lo que pasa con el anteproyecto. O sea, cómo el anteproyecto de alguna manera termina siendo, bueno, un paso quizá a una nueva transición, pero que permite un poco como equilibrar, digamos, de quiénes están en las fuerzas políticas, cuáles son las ideas, o sea, cómo hacer un Estado social democrático de derecho con un poquito de subsidiariedad, con un poquito de esto, y ir eliminando ciertas cosas que eran complejas en la Constitución del 80. Yo creo ahí que efectivamente la campaña va a ser muy compleja, va a ser muy difícil que podamos intervenir también en los medios de comunicación oficiales y tradicionales, digamos, desde esta postura en contra, que no sea la postura en contra de republicanos, porque más encima republicanos tiene gente a favor y en contra dentro de su mismo partido. Y que efectivamente es al final para ese sector es una medición de fuerza para las presidenciales. O sea, a ellos poco y nada les interesa realmente la Constitución. Están instalando debates legislativos que pretenden empezar a mover, por ejemplo, lo que pasa con la interrupción del embarazo, para ver si prende justamente para su campaña presidencial. Y de nuestro sector estamos como un poco en el constante silencio también, ¿no? O sea, bueno, hay muy pocos consejeros del oficialismo en este momento, tienen un porcentaje muy minoritario dentro del Consejo, pero creo que es súper necesario que esas voces en contra empiecen a aparecer y empiecen a aparecer también en la discusión más de fondo de justamente cómo estos valores, hablábamos también en la pausa, cómo estos valores que fueron puestos en tensión en la revuelta social, de la perspectiva del individualismo, de la perspectiva de la meritocracia, finalmente no nos han funcionado como sociedad, ¿no? O sea, no es que ya tengamos ahora como una sociedad en la que uno dice, bueno, efectivamente el neoliberalismo hizo algo por nosotros y nosotras, sino que al contrario, ¿no? Lo que revienta un poco con el estallido social es esa especie de, no sé, de esperanza de que la meritocracia, de que el ascenso social es posible, ¿no? Y lo que sucede ahora también es yo creo mayor malestar y mayor desconfianza incluso de parte de la ciudadanía de la que existía antes del estallido social, porque es la sensación de que tampoco la revuelta social sirvió para nada. Es como una especie de decepción total, radical, en la cual la verdad que lo que está pasando es el aumento de la violencia, el aumento de la rabia, el aumento de la drogadicción, del narcotráfico, una crisis de salud mental que está brutal, donde no existen la suficiente cantidad de especialistas en el sistema público para poder hacer frente también a esa situación. Entonces, lo que nos toca también es poner sobre la mesa como qué es lo que significa seguir profundizando este modelo, ¿no? Qué es lo que significa aprobar una constitución que lo que pretende es mayor individualismo, más este paradigma de rascarse con las propias uñas, y un aumento del poder punitivo del Estado también, ¿no? O sea, un aumento de la configuración de las fuerzas policiales. Bueno, se eliminó por suerte este inciso que hablaba de la justicia militar reconocida a nivel constitucional. Por suerte se aprobó esa modificación de los expertos, pero en la práctica el proyecto tiene un componente muy fuerte de doctrina de seguridad nacional que es muy, muy problemático, y que en la práctica eso no nos ha funcionado. Entonces, ¿cómo transmitir eso? Creo que es algo que también nos cuesta de parte del progresismo y la izquierda, y que tenemos que empezar a trabajar en esa campaña, al final de cuentas, ¿no? Para poder al menos empezar a intervenir un poco en esa disputa cultural que dejamos un poco botada después de la derrota del año pasado, creo yo. Sí, bueno, lamentablemente, Carlos, estos debates más de fondo tampoco se dan, ¿no? Lo que se argumenta constantemente es que todas estas normas, por ejemplo, las que menciona Sofía respecto de la seguridad social, tienen que ver con una aspiración mayoritaria de la ciudadanía y se basan en ciertas encuestas, no en todas, porque las encuestas ahí también dan distintas cifras, pero que la mayoría de la gente quiere, por ejemplo, la capitalización individual. Pero bueno, basarse en algo, en un supuesto para una política pública que no debiera ser quizás a nivel constitucional, no es muy responsable, y no está la discusión sobre cuál es el sistema de seguridad social que queremos, si es que tenemos uno o no, ahí también está abierta la discusión. Bueno, Carlos, para cerrar esto, mira, a mí me
Me llama la atención, como decía al principio, cómo esto se ha ido tiñendo de distintas estrategias políticas y me intriga mucho lo que va a hacer Evelyn Matei, que yo me imagino que va a tratar de esperar hasta el último momento para definirse. Lo más probable es que vaya a votar a favor, ¿no? Está calladita ahora después de Macaya. Sí. Bueno, Macaya dijo que ella estaba Sí, a favor. Le van a preguntar seguramente. Ahora, da la impresión, Carlos, que la derecha para esto es más estratégica en términos de poder alinearse en ciertas ideas, sobre todo que tienen que ver con aspectos económicos, ¿no? En eso están todos de acuerdo, desde Bópoli o sectores más moderados hacia la extrema derecha. ¿Cómo analizas tú el escenario de los bandos a favor, en contra, lo que puedan, los pronunciamientos que puedan haber, y si es que hay alguien que pueda mover la aguja? Yo la otra vez pensaba, bueno, quizás el expresidente Lagos, ¿no? Pronunciándose por el en contra, la vez pasada mantuvo la ambigüedad y nunca se pronunció finalmente, ¿no? ¿Crees que hay algo que podría ahí definir, mover la aguja, hacer un cambio en la tendencia ya a pocas semanas del plebiscito? Bueno, la derecha en ese sentido tiene una interna también compleja, ¿no? Lo único que está claro, efectivamente, es que esa tensión, esa disputa gremialismo-neoliberalismo se zanjó de alguna manera respecto de la cuestión económica. O sea, hay una suerte, digamos, de consenso transversal, porque en las cuestiones valóricas, naturalmente, no hay afinidad, ¿no? El gremialismo es más conservador, en ese sentido neoconservador, ¿cierto? Siempre va a tener una distancia respecto de ese neoliberalismo que de alguna manera también es un poco más centrado en lo individual. Pero esa tensión, esa disputa está zanjada, a mi juicio, y lo neoliberal, en términos de lo económico, es lo que es transversal. Entonces, mientras eso esté garantizado, digamos, va a haber un alineamiento del sector. No obstante, lo que está muy en disputa también en la convención, la constitución, digamos, que se va a plantear ahora, como propuesta, son también temas valóricos, y ahí no hay absoluta, digamos, consenso, ¿no? De hecho, no hay consenso. Estoy hablando solo de la derecha. Entonces, yo creo que va a haber una pugna interna, digamos, que va a definir posiciones distintas al interior. Ahora, esas posiciones distintas que se van a expresar también de manera diferente en el apruebo y el rechazo, la cuestión va a ser quién de los dos precandidatos, ¿cierto? O nombres que están circulando, ¿cierto? Si Matei o Kast van a poder capitalizar mejor ese eventual resultado. Y yo creo que ahí se va a instalar fuertemente, digamos, ese componente, digamos, más electoral. ¿Sí? Después del apruebo y rechazo, ¿quién capitaliza mejor cómo lo hace? En principio, Evelyn Matei tiene las ventajas, digamos, de no precisamente estar tan metida en la cuestión de lo valórico, no es tan, el gremialismo ahí, digamos, no es tan central en esta disputa previa. Otra cosa es cuando ya sea un solo candidato, como si lo está entrampado más Kast, digamos. O sea, una derrota de lo valórico que está expresado fuertemente en esta propuesta va a afectar mucho más a Kast, creo yo, que a Matei. Quien por el sector que lo apoya no puede, digamos, renunciar a eso, porque el gremialismo en el fondo migró fuertemente desde UDI, digamos, a republicano. Está ahí, entonces él tiene ese nicho, digamos. Entonces yo creo que va a ser más complejo para Kast que para Matei, digamos, este resultado eventual de rechazo, porque va a ser un rechazo también a la cuestión valórica, fuertemente, que es lo que también genera mucho más complejidades, digamos, y mucho más rechazo en la gente, ¿no? Sí. El tema del aborto, etcétera. Son temas más valóricos que el otro. Sí, y tiene un apoyo bien mayoritario el tema de aborto en tres causales. Los quiero llevar en los últimos minutos que nos quedan a la situación de Miguel Crispi. Yo sé que en un principio parecía algo más artificial que otra cosa, ¿no? Con estas situaciones a declarar. Él mandó su
mandó los antecedentes que le requirieron, pero por escrito no se presentó a la comisión investigadora por el caso Convenios. La semana pasada ocurrió nuevamente y lo que se ha esgrimido desde La Moneda es que efectivamente Presidencia tiene un estatuto jurídico distinto, que fue lo que dijo ayer el ministro Cordero. Sabemos que Miguel Crispi es un funcionario que está honorario, no pertenece a la planta, ¿no?, de funcionarios de Presidencia, pero bueno, está la discusión y las distintas interpretaciones, porque además a él se le está invitando en calidad de ex subdere, no de jefe de asesores del segundo piso. Porque una de las banderas del Frente Amplio tiene que ver con la transparencia, ¿no?, de estar en contra de la corrupción. Entonces, como señal política, el hecho de que él no concurra también es complejo, ¿no? Más allá de toda esta explicación jurídica, administrativa que ha dado el ministro Cordero y que se entiende, ¿no? Para nosotros probablemente es comprensible, pero la señal que se da es que se está eludiendo la comparecencia a una comisión investigadora por el caso Convenios, donde eventualmente él podría haber tenido alguna responsabilidad o algún conocimiento previo. Sofía, ¿qué te parece? Claro, efectivamente el Frente Amplio llega al poder tanto desde la Cámara de Diputados y Diputadas, que entra con la bancada estudiantil cuando todavía no era realmente Frente Amplio, estaba recién empezando a consolidarse los partidos políticos que ahora lo componen. La campaña era la campaña de las manos limpias. Entonces, hay una situación con respecto a poder diferenciarse también de los casos de corrupción que habían ocurrido recientemente, tanto Cabal como SQM, y ahora, claro, tenemos un gobierno que cita el caso Cabal para poder decir, bueno, hay jurisprudencia al respecto, en el caso de Analía Uriarte, que era, creo que parte de la SECPRES, si mal no recuerdo, que es citada a declarar también en el caso Cabal, que, bueno, aparte de un caso entre privados, no tiene que ver con un caso específicamente del Estado, y no concurre, ¿no?, sino que también envía su declaración por escrito. Y ahí, efectivamente, bueno, yo creo que el problema de este tipo de situaciones es cómo se presenta también, cómo se enmarca de parte de los medios de comunicación, ¿no? O sea, porque, claro, o sea, que alguien declare por escrito u oralmente no debiese ser necesariamente un problema, ¿no? O sea, mientras la declaración esté, mientras efectivamente se comparezca a presentar una declaración, sea por escrito, sea oralmente, verbalmente, bueno, no debiese ser una cuestión tan problemática, pero se presenta como una situación que en el fondo da cuenta de algo que, no sé, como que hay algo que esconder. Como que en verdad Miguel Crispi no quiere concurrir al Congreso porque tiene algo que no puede decir, ¿no? Y también el argumento de Cordero va un poco por ahí, un poco como el estatuto jurídico que diferencia la presidencia, que también tiene que ver con el secreto. Entonces creo que en este debate, en general, todo lo que ha pasado en el caso Convenio, a mí me parece que el Frente Amplio se ha perdido una gran oportunidad de discutir la forma en que opera el Estado con respecto a lo que decía antes, ¿no?, con respecto a las licitaciones, con respecto a lo que significa la externalización de funciones del Estado cuando el Estado funciona básicamente como una empresa en el neoliberalismo, ¿no? O sea, como ya deja de funcionar en su base social, de bien común, de servicio público, y se posiciona como un prestador de recursos, un prestador de servicios que a la vez tiene que externalizarlos porque no puede cumplirlos por sí mismo y tiene que hacer el contrato con el contrato con el contrato, y así, ¿no? Y eso pasa en todos los servicios del Estado básicamente en este momento. O sea, ese es el modelo de funcionamiento. Entonces, por eso, claro, ahí hay una discusión mucho más profunda de modelo de Estado que yo creo que con centrar en la discusión únicamente en el caso particular se pierde. Y se pierde en la lógica de, bueno, todas las personas que son corruptas tienen que recibir una sanción, eso es real, pero acá hay un sistema estatal que permite o que viabiliza la corrupción, ¿no? Y que por eso también hay una sensación de como, bueno, pero si esto lo hacía todo el mundo. O sea, esto que estamos haciendo nosotros ahora como Frente Amplio lo hizo la Concertación y lo hizo la derecha. Y bueno, salieron todos estos informes también de como, por ejemplo, que la cantidad de plata que ha recibido Libertad y Desarrollo, y un montón de otras fundaciones que están ligadas a ese mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que más me parece problemático a mí, como más allá del caso particular, que obviamente que las investigaciones tienen que seguir su curso, y tiene que efectivamente otorgarse las sanciones a quienes sean responsables frente a eso.
hay una discusión de por qué estos casos de corrupción vuelven a aparecer. Y vuelven a aparecer después de varios años y vuelven a aparecer desde un sector político que supuestamente no se iba a involucrar con este tipo de situaciones y que esa era su campaña básica de gobierno. Entonces, eso, me parece que es un gran momento para discutir el modelo de Estado y la forma en que se externalizan las funciones del Estado. Y qué es lo que ha generado eso en nuestra, al final de cuentas, en la posibilidad de que hayan casos de corrupción. Claro, Carlos, porque estamos hablando, en lugar de lo que dice Sofía o de la agenda de probidad y transparencia del gobierno, recordemos que hubo una comisión de expertos liderados por María Jara Quemada que elaboraron una serie de propuestas, eso se traduce luego en proyectos de ley. Claro, hay que avanzar en eso. Claro, en vez de estar hablando de eso o de por qué el gobierno no le pone urgencia a los proyectos, ¿no? Estamos hablando de por qué Crispi no va a la comisión investigadora y nos quedamos en la superficie nuevamente, ¿no? ¿Qué te parece a ti este debate? Estoy completamente de acuerdo. Creo que aquí, y la política se hace principalmente también de señales, de símbolos, ¿no? Yo creo que es una muy mala señal, digamos, tanto por lo que significa la cuestión de fondo, de la transparencia, etcétera, como también de lo que significa para la agenda, digamos, del gobierno y la distracción que esto genera. Evidentemente, desde el punto de vista, digamos, más jurídico, siempre va a haber excepcionalidades. Eso, quienes trabajamos en el sistema público sabemos, eso no va a generar, digamos, jurídicamente una complejidad. Pero ¿cuál es la señal hacia la gente? Porque la gente va a operar sobre una lógica un principio muy elemental, digamos. Si no tiene nada que esconder, entonces no tiene por qué no ir, digamos, ¿no? Ya sea personalmente, y estoy de acuerdo, o por escrito, si eso no es relevante. Pero la señal que se da es algo se esconde, ¿no? Y eso queda en la retina también de la gente, y eso va a impactar a futuro. Y el objetivo más bien es profundizar efectivamente en todos estos temas de la agenda de transparencia del Estado, que también es una agenda importante, digamos, ¿no? O sea, hoy día probablemente efectivamente se puede hacer esto, se puede buscar excepcionalidad, pero justamente eso es lo que se quiere evitar, digamos, en una agenda de futuro, ¿no? Que se posibilite los actos de corrupción. Entonces, esto nos ayuda mucho en esa dirección, sin perjuicio que además las responsabilidades administrativas no vencen tan rápidamente. O sea, no es cuando uno sale de un cargo y ya venció, sino que hay siempre un tiempo en el cual tú tienes que responder de ese, digamos, ejercicio desde el punto de vista administrativo, no necesariamente político, pero sí administrativo. Bueno, y la política tiene mucho de eso, ¿no? De señales, de imágenes, de gestos, incluso cuando no son tan importantes. Pero bueno, es una cuestión que también ahí está en desarrollo. Vamos a ver si es que se le invita nuevamente a la comisión y si es que concurre. El Contralor dio un plazo, no recuerdo cuál era, para que él explique cuál es la razón para no acudir a esta citación o a esta invitación que ha hecho la comisión investigadora. Vamos a estar siguiendo ese tema y, por cierto, también lo que hemos conversado respecto del proceso constitucional. Vamos a estar seguramente en una nueva instancia con Carlos del Valle y Sofía Brito conversando, ya sea durante, post, ¿no? Lo que ocurra ahí en el ex Congreso. Nos tenemos que ir a una pausa, son casi las 9:30. Carlos del Valle, muchas gracias por estar durante esta mañana acompañándonos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Y Sofía Brito. Muchas gracias, y aprovecho de invitarles también este 2 de noviembre en la editorial LOM, ahí en Concha y Toro, vamos a lanzar un libro que se llama Justicia Feminista al borde del tiempo, para ir pensando también con respecto al punitivismo, la seguridad como paradigma de nuestra sociedad y cuáles también son los debates que se abren desde los feminismos. Así que eso, muchas gracias por la invitación y les dejo cordialmente invitados a este lanzamiento. Bueno, después de ese dato y esa invitación nos vamos a una pausa. A la vuelta está Claudio Medrano con usted.